Las primeras luces del alba se filtraban entre los edificios de Buenos Aires cuando Tomás Ferreira cerró la puerta de su estudio con el mismo ritual de siempre. 3 golpes secos, la llave girando exactamente 2 veces y sus pasos medidos resonando contra el mármol del vestíbulo. A los 38 años, era un hombre de precisiones matemáticas, de líneas rectas y ángulos perfectos, como los planos que diseñaba. Su reflejo en el cristal del ascensor le devolvía la imagen de siempre: traje gris antracita hecho a medida, camisa blanca impecable, cabello castaño peinado hacia atrás, sin un mechón fuera de lugar. Sus ojos verde claros, con ese toque grisáceo, observaban el mundo con la misma frialdad calculada que aplicaba a sus proyectos arquitectónicos. El aroma discreto del Acqua di Gio Profumo lo acompañaba como una firma invisible, elegante y distante. El teléfono vibró contra su pecho. Un mensaje de su asistente recordándole la reunión de las 9 con los inversores del proyecto residencial en Palermo. Tomás deslizó el dedo sobre la pantalla con movimientos precisos, pero algo lo detuvo: una fotografía compartida por un colega en redes sociales. Era una imagen tomada en San Telmo, justo en la esquina donde él solía caminar los domingos. Un edificio colonial de fachada deteriorada, con balcones de hierro forjado y ventanas que guardaban historias centenarias. Sus dedos comenzaron a tamborilear contra el vidrio del ascensor, un tic nervioso que pocos conocían. Estaba ahí otra vez, esa sensación extraña que lo visitaba cada vez que veía algo hermoso destruyéndose lentamente. Las puertas se abrieron en el piso 20. Su oficina lo esperaba ordenada y silenciosa, como un santuario de líneas minimalistas y superficies inmaculadas. Tomás se dirigió hacia la ventana que daba al río, pero sus ojos no buscaban el agua, buscaban algo que no sabía nombrar. «Buenos días, arquitecto Ferreira». La voz de Pilar, su asistente desde hace 5 años, lo sacó de sus pensamientos. Era una mujer eficiente, de mediana edad, que había aprendido a leer sus silencios mejor que sus palabras. «Los planos del edificio Mendoza están listos para revisión». Tomás asintió sin voltear. Mendoza. Ese nombre siempre le provocaba una punzada extraña en el pecho, como si algo importante hubiera quedado inconcluso allí. Hacía años que no visitaba esa provincia, pero su mente regresaba constantemente a ese lugar, como si fuera el escenario de una historia que nunca terminó de escribirse. «¿Arquitecto?» Pilar se acercó un paso. «¿Se encuentra bien?» Él se volvió y por un instante sus defensas parecieron tambalearse. Había algo en el aire de esa mañana, una electricidad sutil que le erizaba la piel. Sus dedos encontraron automáticamente el lápiz de arquitectura antiguo que guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Un talismán que lo acompañaba desde la universidad lo presionó entre sus dedos como si fuera capaz de devolverle la calma. «Estoy bien», respondió con esa voz grave y controlada que lo caracterizaba. «Solo necesito aire». Salió de la oficina sin dar más explicaciones, algo completamente inusual en él. Sus pasos lo llevaron automáticamente hacia San Telmo, como si sus pies conocieran un camino que su mente se negaba a reconocer. Las calles empedradas crujían bajo sus zapatos de cuero italiano y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de las jacarandás en flor. Se detuvo frente a un casarón colonial que llevaba meses observando a distancia. Estaba en proceso de restauración, con andamios cubriendo parcialmente su fachada rosada y ventanas protegidas por plásticos. Algo en esa construcción lo tranquilizaba y lo inquietaba a la vez, como si guardara secretos que él necesitara descifrar. Tomás sacó su cámara analógica, una Leica que había heredado de su padre, y comenzó a fotografiar los detalles: las molduras deterioradas, los azulejos agrietados, las puertas de madera que habían resistido décadas de historia. Cada clic del obturador era como un suspiro contenido, una forma de capturar belleza antes de que se desvaneciera para siempre. Fue entonces cuando la vio. Una mujer cruzaba la calle con pasos seguros pero pausados, cargando lo que parecía ser una carpeta de cuero gastado. Su cabello rubio oscuro se movía suavemente con la brisa matutina, algunos mechones rebeldes enmarcando un rostro que Tomás reconoció al instante, aunque su mente se negara a procesarlo. El mundo se detuvo. Sus dedos aflojaron el agarre sobre la cámara, y por primera vez en años, Tomás Ferreira sintió que las líneas rectas de su existencia comenzaban a curvarse,
a desmoronarse, a transformarse en algo completamente impredecible. La mujer se acercaba al casarón colonial, y con cada paso que daba, el corazón de Tomás latía con una fuerza que había olvidado que poseía. Valentina Sáenz caminaba hacia el casarón con la misma determinación que había mostrado 5 años atrás cuando decidió partir sin explicaciones. Su carpeta de cuero contenía los documentos del proyecto de restauración más importante de su carrera: devolver la vida a una joya arquitectónica del siglo XIX, que había sido el hogar de una familia de escritores porteños. El viento matutino jugaba con sus cabellos ondulados, y ella se los apartó del rostro con un gesto que Tomás recordaba vívidamente. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de secretos, se concentraban en los detalles de la fachada mientras calculaba mentalmente el trabajo que tenía por delante. Llevaba un vestido color terracota que se movía suavemente con sus pasos, y sandalias de cuero que habían caminado por demasiados senderos de huida. No lo había visto aún. Tomás permaneció inmóvil junto al poste de luz, con la cámara colgando de su cuello como un peso muerto. Su respiración se había vuelto irregular, y sus manos, siempre tan firmes al trazar líneas precisas, temblaban imperceptiblemente. Era ella. Después de 5 años de preguntas sin respuesta, de noches donde su nombre se convertía en eco silencioso, Valentina había regresado a su vida como una aparición en plena luz del día. Ella se detuvo frente a la puerta principal del casarón y comenzó a revisar los papeles. Sus movimientos eran los mismos de antes, pausados, reflexivos, como si cada decisión fuera una pequeña obra de arte. Tomás recordó súbitamente la forma en que ella solía organizar sus pinceles por tonalidades, o cómo guardaba silencio durante largos minutos antes de dar su opinión sobre algo importante. Un niño apareció corriendo desde la esquina, con una pelota en las manos y una sonrisa que iluminaba toda la calle. Se acercó a Valentina y le dijo algo que Tomás no pudo escuchar, pero que hizo que ella se agachara a su altura y le acariciara el cabello con ternura infinita. El niño tenía aproximadamente 5 años. Tomás sintió que algo se desplomaba dentro de su pecho. Los cálculos mentales que su mente arquitectónica hacía automáticamente le gritaban una verdad que no quería procesar. 5 años atrás, Valentina se había marchado. 5 años tenía ese niño que ahora corría alrededor de ella como si fuera lo más natural del mundo. «Mamá, ¿este es el lugar donde vas a trabajar?» La voz infantil llegó clara hasta donde estaba Tomás, y la palabra «mamá» resonó en su interior como un martillo contra cristal. Valentina asintió, y fue entonces cuando levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Tomás a través de la distancia, y el tiempo se detuvo de la misma manera que había ocurrido cuando se conocieron por primera vez en una galería de arte de la Boca. Ella no se sobresaltó. No corrió, no fingió no haberlo visto. Simplemente se quedó allí, sosteniendo la mirada con esa intensidad que siempre lo había desarbolado, mientras el niño continuaba jugando ajeno a la tormenta silenciosa que se desataba entre los dos adultos. Tomás comenzó a caminar hacia ella. Cada paso era una eternidad, cada metro una decisión consciente de adentrarse en territorio desconocido. Sus zapatos resonaban contra el empedrado, con un ritmo que coincidía exactamente con los latidos de su corazón desbocado. «Hola, Tomás». Su voz era exactamente como la recordaba, cálida, profunda, con ese dejo mendocino que nunca había logrado disimular completamente. «Valentina». Su nombre salió de sus labios como una plegaria, como una pregunta, como un reproche contenido durante años. El niño se había acercado y los observaba con curiosidad. Tenía el cabello castaño claro, la piel luminosa, y algo en sus facciones que hizo que Tomás sintiera vértigo. Pero fueron los ojos los que lo golpearon como un puñetazo en el estómago, verde claros con ese toque grisáceo que él veía cada mañana en el espejo. «¿Quién es él, mamá?», preguntó el niño, pero sus ojos no se apartaban de Tomás. Había algo en su mirada, una familiaridad inexplicable, como si reconociera algo que no sabía nombrar. Valentina vaciló por primera vez. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la carpeta, y Tomás notó que llevaba una pulseira de plata en la muñeca izquierda. Algo estaba grabado en ella, pero desde esa distancia no podía distinguir qué. Es alguien que conocí hace tiempo», respondió finalmente,
y su voz tembló apenas como una cuerda de guitarra tocada con demasiada fuerza. El niño se acercó más a Tomás, sin miedo, con esa confianza natural de los niños que aún no han aprendido a desconfiar del mundo. «Tío, tus ojos son como los míos». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago en calma, creando ondas que se extendían hacia lugares donde Tomás no estaba preparado para llegar. Valentina cerró los ojos por un instante, como si hubiera estado esperando ese momento durante años y, al mismo tiempo, temiendo que llegara. «Benjamín», dijo suavemente, «ve a jugar un momento allá, por favor». «Benjamín». Tomás repitió el nombre mentalmente, y cada sílaba resonaba en su interior como una revelación. Benjamín Sáenz, el niño que tenía sus ojos, el niño que tenía 5 años, el niño que llamaba mamá a la única mujer que había logrado quebrar todas sus defensas. Cuando quedaron solos, el silencio se volvió tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Valentina lo miraba con una mezcla de dolor y determinación, como si estuviera preparándose para una confesión que había ensayado 1000 veces, pero nunca había encontrado el valor de pronunciar. «Tenemos que hablar», dijo finalmente. Tomás asintió, aunque no confiaba en su voz. Sus dedos buscaron automáticamente el lápiz en su bolsillo, pero esta vez el talismán no le ofreció ningún consuelo. El café, la esquina del tiempo, quedaba a 2 cuadras del casarón. Valentina caminaba delante, con Benjamín saltando entre las baldosas sueltas de la vereda, ajeno a la tormenta que se gestaba entre los adultos. Tomás la seguía a una distancia prudente, observando cómo ella se movía con esa gracia natural que siempre lo había hipnotizado. Pero ahora había algo diferente en su postura, una tensión en los hombros, una rigidez en la espalda que hablaba de años cargando secretos pesados. El café era pequeño y acogedor, con mesas de madera gastada y fotografías en blanco y negro de un Buenos Aires que ya no existía. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, Benjamín entre ambos, creando una barrera inocente que ninguno de los dos se atrevía a traspasar. El niño había pedido un vaso de leche con cacao y 2 medialunas, y ahora dibujaba castillos en una servilleta con un lápiz de color que había sacado de su mochila. «Siempre le han gustado las construcciones», murmuró Valentina, observando los trazos decididos de su hijo. «Dice que cuando sea grande va a ser arquitecto». Tomás sintió un nudo en la garganta. Sus dedos se cerraron alrededor de la taza de café que no había probado, y por primera vez en años no supo qué decir. Era él quien siempre tenía las palabras precisas, los planos perfectos, las respuestas calculadas. Pero frente a esta revelación silenciosa, se sentía como un niño perdido. «¿Por qué te fuiste?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, cargada de 5 años de insomnio y preguntas sin respuesta. Valentina levantó la vista de su mate, y por un momento, Tomás vio en sus ojos la misma vulnerabilidad que había estado presente la última noche que pasaron juntos. Ella respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor desde lugares muy profundos de su alma. «Porque tenía miedo», respondió con una honestidad que lo desarmó completamente. «Miedo de que cuando te dijera que estaba embarazada, me miraras como si fuera una carga, como si fuera algo que no habías planeado y que no querías en tu vida perfectamente ordenada». Tomás se inclinó hacia adelante, y algo en su movimiento hizo que Benjamín levantara la vista del dibujo. El niño los observó durante unos segundos, con esa percepción aguda que tienen los niños, como si pudiera leer las emociones que flotaban en el aire entre ellos. «¿Están tristes?», preguntó con voz pequeña. «Cuando mamá está triste, yo le dibujo puentes. Los puentes conectan lugares que están separados». Las palabras del niño cayeron sobre la mesa como piedras preciosas. Valentina extendió la mano y acarició el cabello de Benjamín con una ternura que hizo que Tomás sintiera una punzada de dolor físico. Había perdido 5 años de momentos así, 5 años de abrazos, de primeras palabras, de pasos vacilantes, de noches de fiebre y mañanas de risas. «No estamos tristes, mi amor», le dijo Valentina. «Solo estamos recordando». Benjamín asintió como si eso tuviera perfecto sentido y volvió a concentrarse en su dibujo. Esta vez, Tomás pudo ver que había agregado 3 figuras sobre el puente. Una mujer, un hombre y un niño pequeño entre ellos. «¿Sabes por qué no volviste?», preguntó Tomás, y su voz salió más quebrada de lo que pretendía.
porque yo nunca fui a buscarte, porque acepté tu silencio como una respuesta definitiva, porque soy un cobarde que se esconde detrás de planos y medidas exactas para no enfrentar lo que no puede controlar. Valentina lo miró con sorpresa. Esta versión vulnerable de Tomás era completamente nueva para ella. El hombre que había conocido 5 años atrás era seguro, inquebrantable, dueño de cada situación. Verlo así, con las defensas bajas y la honestidad sangrando por las heridas, la conmovió de una manera que no esperaba. «¿Qué habrías hecho si te lo hubiera dicho?», preguntó suavemente. «Si esa noche, en lugar de irme, te hubiera despertado y te hubiera dicho que llevaba a tu hijo en el vientre». Tomás cerró los ojos y se permitió imaginar esa escena alternativa. Se vio a sí mismo 5 años más joven, recibiendo esa noticia en su departamento minimalista de Puerto Madero. Se imaginó sus propias reacciones, la sorpresa, tal vez el pánico inicial, pero luego me habría quedado paralizado durante unos minutos, admitió. Habría hecho cálculos mentales sobre metros cuadrados y presupuestos. Habría pensado en cómo reorganizar mi estudio para que cupiera una cuna. Y luego hizo una pausa, y cuando abrió los ojos, había lágrimas contenidas en ellos. Luego te habría abrazado hasta que entendieras que no había nada en el mundo que pudiera hacerme más feliz. Benjamín había terminado su dibujo y se lo extendía a Tomás con una sonrisa orgullosa. «Es para ti, tío, porque tienes ojos tristes, como los míos cuando llueve mucho». Tomás tomó la servilleta con manos temblorosas. En el papel, 3 figuras se tomaban de las manos sobre un puente de colores. Debajo, con letras desiguales, Benjamín había escrito «Familia». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio de las despedidas ni el de los secretos guardados. Era el silencio de las decisiones que estaban por tomarse, de las vidas que podían cambiar de dirección con una sola palabra. Valentina se llevó la mano a la pulsera de plata, y Tomás pudo ver finalmente lo que estaba grabado en ella: Benjamín Sáenz Ferreira, su apellido. Su hijo había llevado su apellido durante 5 años, incluso cuando él no sabía de su existencia. «Nunca dejé de amarte», susurró Valentina, y esas 5 palabras contenían años de dolor, de arrepentimiento, de noches solitarias y decisiones que había cuestionado 1000 veces. Tomás extendió su mano sobre la mesa, y cuando ella entrelazó sus dedos con los suyos, sintió que algo que había estado roto durante años comenzaba, muy lentamente, a sanar. La tarde había caído sobre Buenos Aires cuando Catalina Ríos irrumpió en el apartamento de Valentina como un huracán de rizos desordenados y preguntas directas. Llevaba una bolsa de empanadas de la cocina de Marta y una botella de vino Malbec, pero su expresión indicaba que no venía precisamente a celebrar. «¿Dónde estuviste toda la tarde? Te llamé 6 veces», dijo mientras dejaba las cosas sobre la mesa de la cocina. Sus ojos verdes, intensos como esmeraldas bajo la luz cálida, buscaron inmediatamente a Benjamín, que jugaba en silencio con sus bloques de construcción en el suelo de la sala. Valentina cerró la puerta y se apoyó contra ella, como si necesitara ese soporte físico para mantenerse en pie. Llevaba horas procesando lo que había ocurrido en el café, las palabras intercambiadas, la sensación de los dedos de Tomás entrelazados con los suyos. Su mundo, cuidadosamente construido alrededor de la maternidad solitaria y el trabajo, había comenzado a tambalearse. «Me encontré con Tomás», dijo sin preámbulos. Catalina se quedó inmóvil, con el sacacorchos a medio abrir. Sus cejas se alzaron hasta casi perderse en su frente, y por un momento el apartamento se llenó de un silencio tan denso que hasta Benjamín levantó la vista de sus juguetes. «Tomás Ferreira, ¿tú Tomás?». El arquitecto de hielo que no sabía que tenía un hijo. La voz de Catalina subió una octava con cada pregunta. «Por favor, decime que no es una coincidencia cósmica cruel». Valentina se dirigió al sofá y se dejó caer en él, como si sus piernas hubieran perdido la capacidad de sostenerla. Sus dedos jugaron nerviosamente con los flecos de un cojín bordado que había hecho durante los primeros meses de embarazo, cuando sus manos necesitaban mantenerse ocupadas para no marcar el número de Tomás. «Está restaurando el casarón colonial donde voy a trabajar. Nos vimos esta mañana y...» Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para describir una situación que desafiaba toda lógica. Benjamín le dijo que tenían los mismos ojos.
Catalina terminó de abrir el vino con un movimiento brusco y sirvió 2 copas generosas. Le entregó una a Valentina y se sentó frente a ella, cruzando las piernas con esa determinación que la caracterizaba cuando estaba dispuesta a llegar al fondo de las cosas. ¿Y qué pasó después? ¿Hablaron? ¿Le dijiste la verdad? ¿O seguiste con esa historia de que Benjamín es hijo de la cigüeña y que vos sos la Virgen María de Mendoza? Catalina, susurró Valentina, pero su amiga la interrumpió con un gesto decidido. No, mi amor, nada de Catalina, con esa voz de cordero degollado. Hace 5 años que te banco esta decisión porque respeto que tenías tus razones, pero ese hombre acaba de descubrir que tiene un hijo y vos tenés que decidir qué carajo vas a hacer con esa información. Benjamín se acercó al sofá arrastrando su dinosaurio de peluche favorito. Se subió al regazo de Valentina con esa naturalidad propia de los niños y se acurrucó contra su pecho. El olor a champú de bebé y el calor pequeño de su cuerpo llenaron a Valentina de una ternura protectora que la tranquilizó momentáneamente. «Mamá, ¿el señor de los ojos como los míos va a venir a jugar?», preguntó con esa curiosidad inocente que cortaba como cristal. Valentina intercambió una mirada significativa con Catalina, quien suavizó inmediatamente su expresión. Era leonina hasta la médula, feroz y directa, pero se derretía completamente cuando se trataba de Benjamín. «Ya no sé, mi cielo. Tal vez me gustaría que viniera», continuó Benjamín, acomodando mejor su dinosaurio. Parecía triste, como cuando vos mirás las fotos del cajón de tu mesa de noche. Las palabras del niño cayeron como una bomba silenciosa. Catalina abrió los ojos con sorpresa, y Valentina sintió que se ruborizaba. No sabía que Benjamín había notado esos momentos de nostalgia, cuando sacaba las pocas fotografías que conservaba de su época con Tomás y se permitía recordar lo que había perdido. «Benjamín tiene razón», dijo Catalina suavemente, cambiando completamente el tono de la conversación. «Ese hombre estaba triste, y vos también estás triste, aunque finjas lo contrario. Y ahora que se encontraron, tienen que decidir si van a seguir siendo 2 personas tristes por separado o si van a intentar ser una familia». Valentina bebió un sorbo de vino, saboreando la acidez que contrastaba con la dulzura artificial que había estado sosteniendo durante años. Sus dedos encontraron automáticamente la pulsera de plata y recordó la expresión de Tomás cuando finalmente pudo leer lo que estaba grabado en ella. «Me dijo que me habría abrazado hasta que entendiera que no había nada en el mundo que pudiera hacerlo más feliz», murmuró, y su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. «¿Y le creíste?» «No lo sé. Han pasado 5 años, Cata. Él cambió, yo cambié, el mundo cambió. Ya no somos las mismas personas que se enamoraron en esa galería de la Boca». Catalina se levantó y se acercó a la ventana que daba a la calle. Las luces del atardecer pintaban su perfil de dorado, y sus rizos creaban una aureola rebelde alrededor de su cabeza. Había algo en su postura que indicaba que estaba tomando una decisión importante. «¿Sabes qué es lo que más me jode de toda esta situación?», dijo sin voltear. «Que los 2 se están castigando por errores que cometieron cuando eran más jóvenes y más estúpidos. Y, mientras tanto, Benjamín crece preguntándose por qué otros niños tienen papá y él no. Él nunca ha preguntado, porque es un niño inteligente que aprendió a no lastimar a su mamá», la interrumpió Catalina, volviéndose hacia ella con ojos brillantes. «Pero eso no significa que no se lo pregunte todos los días». El silencio que siguió fue pesado, cargado de verdades que dolían y decisiones que no podían posponerse por más tiempo. Benjamín se había quedado dormido en el regazo de Valentina, respirando con esa tranquilidad absoluta que solo tienen los niños que se sienten completamente seguros. «Mañana él va a estar trabajando en el casarón», murmuró Valentina. «Chas, también tengo que estar ahí». «Entonces mañana», dijo Catalina con firmeza, «vas a tener que decidir si seguís huyendo o si finalmente le das una oportunidad a esa familia que Benjamín dibujó en la servilleta». Valentina miró hacia la mesa donde había dejado el dibujo de su hijo y por primera vez en años se permitió imaginar un futuro diferente al que había planeado. La mañana llegó cargada de una llovizna fina que transformaba las calles de San Telmo en espejos grises. Tomás había llegado al casarón antes del amanecer, incapaz de dormir después de la conversación del día anterior. Sus planos se extendían sobre una mesa improvisada de madera, pero sus ojos no veían líneas ni medidas.
Solo veía a Benjamín dibujando puentes y a Valentina susurrando que nunca había dejado de amarlo. El sonido de pasos pequeños resonando contra el empedrado lo sacó de sus pensamientos. A través de la ventana vio a Valentina acercándose bajo un paraguas negro, con Benjamín saltando entre los charcos a su lado, completamente ajeno a la lluvia que empapaba sus zapatillas rojas. «¡Hay alguien adentro!», gritó el niño, señalando hacia la ventana donde Tomás había estado observando. «¿Es el señor de ayer, mamá?». Valentina levantó la vista y sus ojos se encontraron nuevamente con los de Tomás. Esta vez no había sorpresa ni shock, solo una tensión expectante, como si ambos supieran que este encuentro definiría algo fundamental en sus vidas. Tomás abrió la puerta principal antes de que tocaran. Benjamín entró primero, sacudiéndose la lluvia como un cachorro, y se detuvo frente a los planos extendidos sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó con genuina curiosidad, acercándose a examinar los dibujos técnicos. «Son los planos de esta casa», respondió Tomás, agachándose a la altura del niño. «Muestran cómo va a quedar cuando terminemos de arreglarla, como cuando yo hago castillos con mis bloques». «Exactamente como eso». Benjamín sonrió con una alegría que iluminó toda la habitación húmeda. Se acercó más a Tomás, estudiando su rostro con esa intensidad particular de los niños que aún no han aprendido que mirar fijamente puede resultar incómodo. «¿Por qué tienes los ojos húmedos? ¿También te gusta la lluvia?». Tomás se dio cuenta de que efectivamente tenía lágrimas contenidas. La inocencia del niño, la naturalidad con que se acercaba a él, la familiaridad inexplicable que existía entre ellos, todo eso lo estaba destrozando por dentro de la manera más hermosa posible. «Sí», respondió con voz ronca, «me gusta mucho la lluvia». Valentina había permanecido en el umbral, observando la interacción con el corazón encogido. Verlos juntos por primera vez, notando los gestos similares, la forma en que ambos inclinaban la cabeza al concentrarse, era como contemplar un milagro y una tragedia al mismo tiempo. «Benjamín», dijo suavemente, «ven a ayudarme con mis cosas». Pero el niño ya había encontrado un lápiz sobre la mesa y comenzaba a dibujar en el margen de uno de los planos. «Es un castillo con torre alta», explicaba mientras dibujaba, «para que las personas puedan ver lejos y no se pierdan nunca». Tomás se quedó inmóvil observando los trazos decididos del niño. Había algo familiar en la forma en que sostenía el lápiz, en la concentración absoluta que mostraba al dibujar, en la manera en que se mordía ligeramente el labio inferior cuando se enfocaba. «¿Tú también dibujabas cuando eras chico?», preguntó Benjamín sin levantar la vista. «Sí, dibujaba casas y edificios todo el tiempo». «¿Y tu papá te ayudaba?». La pregunta cayó como un rayo en medio del silencio. Tomás sintió que se le cerraba la garganta y por un momento no supo qué responder. Valentina se acercó rápidamente, pero Tomás la detuvo con un gesto sutil. «No, mi pequeño, mi papá se fue cuando yo tenía tu edad». Benjamín finalmente levantó la vista, y en sus ojos había una comprensión que superaba sus 5 años. «Qué triste». «Pero mira», dijo señalando su dibujo, «si construyes la torre bien alta, quizás él pueda verte desde donde esté y regresar». Tomás se quebró. No pudo contener más las lágrimas que habían estado acumulándose desde el día anterior. Se las secó rápidamente, pero Benjamín ya las había visto. «No llores», dijo el niño, acercándose y tomando la mano de Tomás con la suya pequeña y tibia. «Pon cuando yo estoy triste. Mamá me dice que los papás que no están siempre nos miran desde las nubes». «¿Tu papá también te mira desde las nubes?», preguntó Tomás, aunque su voz apenas era un susurro. Benjamín lo miró con esos ojos verde claros tan familiares y sonrió con una inocencia que partía el alma. «No lo sé. Mamá dice que mi papá está muy lejos, pero que me quiere mucho aunque no pueda estar aquí». El silencio que siguió fue absoluto. Valentina se había llevado las manos al pecho, como si necesitara contener un corazón que amenazaba con salirse de su lugar. Tomás miró a Benjamín, luego a ella, y en ese momento entendió que había llegado el momento de las verdades definitivas. «Benjamín», dijo Valentina con voz temblorosa, «hay algo importante que tengo que contarte sobre tu papá». El casarón se había vuelto un santuario de silencio. Solo se escuchaba la lluvia golpeando contra los cristales empañados y la respiración entrecortada de Valentina, que se había sentado en el suelo junto a Benjamín. Sus manos temblaban mientras buscaba las palabras que había ensayado 1000 veces en su mente,
pero nunca había encontrado el valor de pronunciar. Tomás permaneció inmóvil, con la espalda contra la pared, observando la escena como si fuera un espectador de su propia vida. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la habitación podían escucharlo. «Mi cielo», comenzó Valentina, su voz apenas un susurro tembloroso. «¿Recuerdas cuando me preguntas por qué no tienes papá como los otros niños de tu escuela?» Benjamín asintió dejando el lápiz sobre los planos. Sus ojos grandes se fijaron en el rostro de su madre con esa atención absoluta que solo los niños pueden ofrecer. «Siempre te dije que tu papá estaba lejos, ¿verdad? Que te quería mucho pero no podía estar con nosotros». «Sí, mamá, como el papá de Mateo, que trabaja en España». Valentina respiró profundo, reuniendo todo el valor que había estado acumulando durante 5 años. «Tu papá no está en España, Benjamín. Está aquí, en Buenos Aires. Siempre ha estado aquí». El niño frunció el ceño, procesando la información con esa seriedad particular de los niños cuando se enfrentan a conceptos complicados. «Pero entonces, ¿por qué no viene a casa? ¿No sabe dónde vivimos?» Cada pregunta era una puñalada directa al corazón de Tomás. Se acercó lentamente y se sentó en el suelo frente a ellos, formando un triángulo perfecto en el centro de la habitación vacía. «Él no sabía que existías, mi amor», continuó Valentina, y su voz se quebró ligeramente. «Cuando me enteré de que tú venías en camino, me asusté mucho y me fui sin decirle nada. Fue un error muy grande de mamá». Benjamín procesó esta información durante varios segundos. Sus ojos se movían entre su madre y Tomás, como si estuviera armando un rompecabezas mental. «¿Entonces mi papá no sabía de mí porque mamá no le dijo?» «Exacto. ¿Y ahora ya sabe?» Valentina miró a Tomás, buscando en sus ojos alguna señal de que estaba listo para esto. Él asintió casi imperceptiblemente. «Sí, mi cielo. Ahora ya sabe». Benjamín se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, con esa lógica aplastante de los niños, preguntó: «¿Mi papá es el señor que tiene los ojos como los míos?» Tomás sintió que el mundo se detenía completamente. Este era el momento que había estado esperando sin saberlo durante 5 años. Se inclinó hacia adelante, acercándose al nivel de los ojos de Benjamín. «Sí», dijo con una voz que salía desde lugares muy profundos de su alma. «Yo soy tu papá, Benjamín». El niño lo estudió con esa intensidad característica, comparando mentalmente las facciones, los gestos, esa familiaridad inexplicable que había sentido desde el primer momento. «Por eso me gusta dibujar casas como tú». «Puede ser. Y por eso mamá llora cuando mira las fotos del cajón». Valentina se sobresaltó. No tenía idea de que Benjamín había conectado esos puntos. «Sí, pequeño. Por eso mamá llora a veces». Benjamín se levantó lentamente y se acercó a Tomás. Lo observó durante unos segundos más, como si estuviera tomando una decisión muy importante. Luego, con la naturalidad más hermosa del mundo, se subió al regazo de Tomás y apoyó la cabeza contra su pecho. «¿Me puedes enseñar a hacer planos de verdad?», preguntó, como si el hecho de tener un padre fuera la cosa más natural del mundo. Tomás lo abrazó con cuidado, como si fuera hecho de cristal, y por segunda vez en 2 días, las lágrimas corrieron libremente por su rostro. Pero estas eran diferentes. Estas eran lágrimas de encuentro, de sanación, de amor que finalmente tenía un lugar donde depositarse. «Te voy a enseñar todo lo que quieras aprender», susurró contra el cabello de su hijo. Valentina los observaba con una mezcla de alivio y terror. La facilidad con que Benjamín había aceptado la verdad la tranquilizaba, pero también la aterrorizaba, porque ahora ya no había vuelta atrás. Ya no podía proteger a su hijo del posible rechazo o abandono. Tomás era oficialmente parte de sus vidas, y eso significaba que también tenía el poder de destrozarlas. «¿Ahora vas a venir a casa?», preguntó Benjamín, levantando la cabeza para mirar a Tomás a los ojos. La pregunta quedó flotando en el aire húmedo del casarón, cargada de esperanzas, miedos y posibilidades que ninguno de los 3 adultos se había atrevido a considerar completamente. Tomás miró a Valentina por encima de la cabeza de Benjamín, y en esa mirada estaba la pregunta más importante de todas. ¿Había espacio para él en la vida que ella había construido sin él? La pregunta de Benjamín seguía resonando en el aire cuando Catalina apareció en la puerta del casarón, empapada por la lluvia y cargando una bolsa térmica. Su llegada rompió la burbuja de intimidad que se había formado alrededor de los 3,
pero también trajo consigo una energía práctica que todos necesitaban en ese momento. «Vayan a traer el almuerzo porque imaginé que», comenzó a decir, pero se detuvo al ver la escena. Benjamín acurrucado en el regazo de Tomás, Valentina con los ojos rojos de haber llorado, y una atmósfera cargada de emociones recién liberadas. «Pss», dijo simplemente, con esa capacidad suya de leer situaciones complejas en segundos. «Ya se lo dijeron». Benjamín levantó la cabeza del pecho de Tomás y sonrió a Catalina con esa alegría radiante que había mantenido durante toda la revelación. «Tía Cata, tengo papá, está aquí mismo, y tiene los ojos como yo, y sabe hacer casas de verdad». Catalina se acercó lentamente, estudiando el rostro de Tomás con esa intensidad protectora que reservaba para todo lo relacionado con Benjamín y Valentina. Era la primera vez que lo veía en persona, después de años de escuchar historias fragmentadas y de recoger los pedazos rotos de su mejor amiga. «Mucho gusto», dijo finalmente, extendiendo la mano hacia Tomás. «Soy Catalina, la que ha estado esperando 5 años para conocerte». Tomás se incorporó cuidadosamente, sin soltar a Benjamín, y estrechó su mano. Había algo en la mirada de Catalina que lo hacía sentir como si estuviera siendo evaluado, pesado y medido, según estándares que él desconocía, pero que intuía eran extremadamente altos. «Gracias por cuidar de ellos cuando yo no estaba», respondió, y su voz salió cargada de una sinceridad que sorprendió incluso a Valentina. «No tienes que agradecerme, es lo que hace la familia». La palabra «familia» cayó entre ellos con peso específico. Catalina la había pronunciado como una advertencia y una invitación al mismo tiempo. Tomás podía ser parte de esa familia, pero tendría que ganarse su lugar. «Traje empanadas», anunció, cambiando el tono deliberadamente, «y jugo para Benjamín. Pensé que después de todo esto necesitarían comer algo». Se sentaron en el suelo sobre una manta que Catalina había traído, formando un círculo improvisado en medio de la habitación vacía. Benjamín se había instalado entre Tomás y Valentina, como si fuera la pieza que finalmente completaba un rompecabezas que había estado incompleto durante años. «Papá, ¿tú sabes cocinar?», preguntó Benjamín mientras mordía una empanada. «No muy bien», admitió Tomás, «pero podría aprender. Mamá hace la mejor pasta del mundo. Y también sabe hacer torta de chocolate que no se quema por abajo». Cada detalle cotidiano que Benjamín compartía era como una ventana a la vida que Tomás había perdido. 5 años de primeras veces, de pequeños logros, de momentos familiares que ahora solo podía imaginar a través de las palabras de su hijo. «¿Dónde vives?», continuó Benjamín con esa curiosidad insaciable. «En un departamento en Puerto Madero. Es muy ordenado y tiene ventanas grandes que dan al río. ¿Hay lugar para mis juguetes?». La pregunta golpeó a Tomás en un lugar que no sabía que existía. Su departamento minimalista, diseñado para la eficiencia y la soledad, no tenía espacio para la vida caótica y hermosa de un niño de 5 años. «Podríamos hacer lugar», respondió, y al decirlo se dio cuenta de que estaba hablando de mucho más que reorganizar muebles. Valentina los observaba en silencio, viendo cómo se desarrollaba esta primera conversación padre-hijo con una mezcla de felicidad y terror. Cada respuesta de Tomás, cada sonrisa de Benjamín, cada momento de conexión natural entre ellos, la llenaba de una alegría que no había sentido en años, pero también la aterrorizaba la facilidad con que Benjamín se estaba abriendo a la idea de tener un padre. «¿Qué pasa si...?», comenzó a susurrar Catalina, acercándose a ella. «No», la interrumpió Valentina suavemente. «No hoy. Hoy solo quiero ver cómo son juntos». Tomás había comenzado a explicarle a Benjamín cómo funcionaban los planos arquitectónicos, señalando líneas y formas mientras el niño escuchaba con atención absoluta. Era evidente que compartían algo más que los ojos. Tenían la misma forma de inclinar la cabeza cuando se concentraban, los mismos gestos precisos con las manos, la misma pasión por crear y construir. «¿Sabes qué?», dijo Benjamín de repente, levantando la vista de los planos. «Creo que voy a dibujar una casa nueva, una casa donde quepamos todos». Tomó un lápiz y comenzó a dibujar en una hoja limpia. Su trazo era decidido, como si tuviera la imagen muy clara en su mente. Dibujó una casa con 3 ventanas, una puerta en el centro y 3 figuras tomadas de la mano frente a ella. «Esta eres tú, mamá», dijo señalando la figura de la izquierda. «Este soy yo en el medio,
Y este eres tú, papá, añadió señalando la figura de la derecha. Luego, con la seriedad de un arquitecto profesional, añadió, y este va a ser nuestro hogar. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio de los sueños tomando forma, de las posibilidades abriéndose como flores después de una tormenta, de 3 corazones que comenzaban a latir al mismo ritmo por primera vez. 3 semanas habían pasado desde la revelación en el casarón, y la vida de Tomás había cambiado de maneras que jamás imaginó posibles. Sus tardes de soledad calculada ahora se llenaban de risas infantiles, preguntas interminables y dibujos pegados en su refrigerador. Benjamín visitaba su departamento los miércoles y viernes, transformando el espacio minimalista en algo que finalmente parecía un hogar. Pero esa tarde de jueves, mientras revisaba los planos finales del proyecto residencial en Palermo, su teléfono vibró con una llamada que cambiaría todo nuevamente. ¿Tomás Ferreira? La voz al otro lado era formal, distante. Sí, él habla. Soy Ricardo Mendoza, director de la firma constructora Mendoza y Asociados. Nos han llegado ciertos rumores sobre su situación personal y, francamente, nos preocupa cómo esto podría afectar nuestra imagen corporativa. Tomás sintió que se le helaba la sangre. Mendoza y Asociados era no solo su cliente más importante, sino también el proyecto que definiría los próximos 5 años de su carrera. Un complejo residencial de lujo que representaba el 80% de sus ingresos actuales. No entiendo a qué se refiere, señor Mendoza. Un hijo extramatrimonial, arquitecto Ferreira, una situación familiar irregular. Nuestros inversores son personas conservadoras que valoran la estabilidad y la discreción. No podemos permitir que escándalos personales empañen nuestro proyecto. Tomás se levantó de su escritorio, caminando hacia la ventana que daba al río. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, pero él solo podía ver el reflejo de su propio rostro tenso en el cristal. Mi vida personal no tiene nada que ver con mi trabajo profesional. Me temo que en nuestro mundo, arquitecto, todo está conectado. Le sugiero que resuelva esta situación de la manera más discreta posible. Quizás un acuerdo económico con la madre del niño, algo que mantenga las cosas ordenadas. La línea se cortó, dejando a Tomás con el teléfono en la mano y una sensación de náusea creciendo en su estómago. Durante años había construido su reputación sobre la base de la perfección controlada, y ahora esa misma perfección amenazaba con destruir lo más importante que había encontrado en su vida. 1 hora después, estaba frente a la puerta del apartamento de Valentina, con el rostro demacrado y las manos temblorosas. Cuando ella abrió, supo inmediatamente que algo terrible había ocurrido. ¿Qué pasó?, preguntó haciéndolo pasar rápidamente. Benjamín estaba en su habitación, construyendo una ciudad de bloques que había empezado días atrás. Sus risas llegaban desde el cuarto, contrastando cruelmente con la tormenta que se avecinaba. «Pueden quitarme todo», dijo Tomás sin preámbulos, dejándose caer en el sofá. «Mi trabajo, mi reputación, mi futuro. Todo por el simple hecho de que tengo un hijo». Valentina se sentó frente a él, con el rostro pálido. Había temido este momento desde que decidieron hacer pública su situación. El mundo de Tomás era implacable con las imperfecciones, y Benjamín representaba la imperfección más hermosa de todas. ¿Qué quieren que hagas? Que desaparezcan, que finjan que nunca existieron, que me aleje de ustedes para proteger mi imagen profesional. Las palabras cayeron entre ellos como cuchillos. Valentina sintió que se le encogía el corazón, pero también una furia antigua comenzó a despertar en su interior. Era la misma furia que había sentido 5 años atrás cuando decidió partir sin explicaciones. La certeza de que ellos siempre serían un obstáculo en la vida perfecta de Tomás. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó, aunque su voz salió más fría de lo que pretendía. Tomás la miró con ojos que parecían contener años de dolor concentrado. «No lo sé. Nunca he tenido que elegir entre mi carrera y mi corazón». «Pues yo sí», respondió Valentina, levantándose del sofá. «Elegí hace 5 años cuando decidí criarlos sola para no complicarte la vida. Y ahora resulta que nada ha cambiado». «Valentina, no es así». «No, porque desde donde yo estoy parada, parece exactamente lo mismo. Sigues siendo el hombre que pone su carrera por encima de todo lo demás». Benjamín apareció en la sala cargando uno de sus dinosaurios de peluche. Había escuchado las voces alteradas
y se acercó con esa percepción aguda que los niños desarrollan ante los conflictos de los adultos. «¿Por qué están gritando?», preguntó con voz pequeña. Tomás se agachó a su altura, luchando por mantener la compostura. «No estamos gritando, pequeño. Solo estamos hablando de cosas de adultos. ¿Te vas a ir otra vez?». La pregunta golpeó a Tomás como un puñetazo. Benjamín había hecho la conexión que él mismo se negaba a procesar, que había situaciones en las que los adultos se iban y no regresaban. «No quiero irme», respondió con honestidad brutal. «Pero vas a hacerlo», añadió Valentina desde el otro lado de la sala, con una tristeza que parecía venir desde el fondo de su alma. «Entonces no lo hagas», dijo Benjamín con esa lógica aplastante de los niños. «Cuando algo me gusta mucho, simplemente no lo dejo ir». Tomás abrazó a su hijo, sintiendo cómo las lágrimas que había estado conteniendo finalmente encontraban su camino. Porque Benjamín tenía razón. Cuando algo te importa de verdad, luchas por conservarlo. Pero también sabía que luchar significaba arriesgar todo lo que había construido durante años. Y por primera vez en su vida, Tomás Ferreira tendría que decidir si era lo suficientemente valiente para elegir el amor por encima de la seguridad. Tomás no durmió esa noche. Caminó por su departamento como un león enjaulado, pasando de la ventana al escritorio, del escritorio a la cocina, de la cocina a la habitación vacía que había comenzado a imaginar llena de juguetes y risas. En su mesa de trabajo, los planos del proyecto Mendoza lo observaban como una acusación silenciosa. Años de trabajo, prestigio, seguridad económica, todo a punto de desvanecerse por una decisión que debería haber sido simple. Al amanecer, tomó una ducha fría y se vistió con el mismo ritual de siempre, pero sus movimientos carecían de la precisión característica. Sus manos temblaban mientras se anudaba la corbata y en el espejo vio a un hombre que ya no reconocía completamente, alguien dividido entre quien había sido y quien podría llegar a ser. La oficina lo recibió con la frialdad de siempre. Pilar ya estaba allí, con su eficiencia maternal, pero evitó sus ojos cuando le entregó los mensajes del día. Las noticias viajaban rápido en el círculo arquitectónico de Buenos Aires, y él sabía que todos ya estaban enterados de su situación irregular. A las 9 en punto, sonó el teléfono. «Ferreira», contestó con voz ronca. «Tomás, necesitamos hablar. Mi oficina, en 1 hora». Era Ricardo Mendoza, y su tono no admitía negociaciones. 1 hora después, Tomás estaba sentado frente al escritorio de caoba de Mendoza, en una oficina que parecía diseñada para intimidar. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, premios y fotografías con personalidades importantes. Era el templo del éxito convencional, y Tomás había pasado años aspirando a formar parte de ese mundo. «He estado pensando en nuestra conversación de ayer», comenzó Mendoza, sin levantar la vista de los papeles que tenía frente a él. «Y creo que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes». Deslizó un sobre manila hacia Tomás. «O dentro encontrará un cheque generoso para la madre del niño, suficiente para que rehaga su vida en cualquier otro lugar. También hay documentos de renuncia a la paternidad y un acuerdo de confidencialidad. Si firma todo esto hoy, el proyecto Mendoza continúa. Y además le garantizo que ninguna otra constructora en Buenos Aires se enterará de este inconveniente». Tomás abrió el sobre con manos que ya no temblaban. El cheque era, efectivamente, generoso. Una cantidad que le permitiría a Valentina vivir cómodamente durante años, estudiar en Europa si quisiera, darle a Benjamín la mejor educación. Los documentos legales estaban redactados con precisión quirúrgica, una forma elegante de borrar de su vida a las 2 personas que más habían llegado a importarle. «¿Y si me niego?», preguntó, aunque su voz salió como un susurro. «Entonces no solo perderá este proyecto, sino que me aseguraré personalmente de que ninguna firma respetable en Argentina vuelva a contratarlo. Su carrera, tal como la conoce, habrá terminado». Tomás estudió los papeles durante varios minutos. Las cifras eran claras, las consecuencias también. Era una decisión matemática, el tipo de problema que había resuelto toda su vida. Maximizar beneficios, minimizar riesgos, mantener el control. Pero entonces recordó a Benjamín preguntándole si sabía cocinar. Recordó la forma en que Valentina había susurrado: «Nunca dejé de amarte».
Recordó el dibujo de la casa con 3 figuras tomadas de la mano. «Hay algo que usted no entiende, señor Mendoza», dijo finalmente, cerrando el sobre sin haber firmado nada. «Durante años creí que mi vida estaba en estos edificios, en estos contratos, en esta reputación perfecta que he construido como si fuera una obra de arte». Se levantó de la silla, sintiendo por primera vez en semanas que sus movimientos tenían propósito. «Pero hace 3 semanas descubrí que tengo un hijo que dibuja puentes para conectar corazones rotos. Y una mujer que guardó mi apellido en una pulsera durante 5 años, esperando que yo fuera lo suficientemente valiente para merecerlo». Mendoza lo miraba con una mezcla de sorpresa y desprecio. «¿Está loco? ¿Va a tirar su carrera por una aventura y un niño bastardo?». La palabra bastardo resonó en el aire como una bofetada. Tomás sintió que algo se endurecía dentro de su pecho, una furia protectora que nunca antes había experimentado. «Mi hijo no es bastardo», dijo con una calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos. «Es la cosa más pura y hermosa que he conocido en mi vida. Y si usted no puede entenderlo, entonces no merecía trabajar para usted de todos modos». Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Guárdese su dinero, señor Mendoza. Voy a construir algo mucho más importante que sus edificios. Voy a construir una familia». La puerta se cerró tras él con un sonido definitivo, como el final de un capítulo y el comienzo de una historia completamente nueva. Tomás salió del edificio corporativo sintiendo que respiraba por primera vez en años. No sabía cómo iba a mantener su estudio, no sabía si encontraría otros clientes, no sabía si Valentina lo perdonaría por haber dudado, pero sabía, con la certeza de los planos bien trazados, que había tomado la decisión correcta. Ahora solo tenía que correr a casa para contárselo a su familia. 6 meses después, el casarón colonial de San Telmo había renacido como una joya arquitectónica que contaba la historia de una familia que aprendió a construirse a sí misma. Valentina había terminado la restauración de los frescos originales, devolviendo a las paredes colores que habían estado ocultos durante décadas. Tomás había rediseñado el espacio interior, creando ambientes que fluían naturalmente de uno a otro, como conversaciones entre amigos íntimos. Pero lo más hermoso del casarón no eran sus molduras perfectas ni sus ventanas restauradas. Era el cuarto en el segundo piso que llevaba el nombre Benjamín, grabado discretamente en una placa de bronce junto a la puerta. Era el estudio compartido donde Valentina trabajaba en sus restauraciones, mientras Tomás diseñaba proyectos más pequeños pero más significativos. Era la cocina amplia, donde los 3 habían aprendido a preparar pasta sin que se quemara por abajo. Esa tarde de domingo, mientras la luz dorada del otoño se filtraba por los vitrales, Benjamín corría por los pasillos persiguiendo a Catalina, quien fingía ser un dinosaurio prehistórico con rugidos exagerados que hacían eco en toda la casa. Sus risas se mezclaban con el aroma de empanadas horneándose y el sonido de Mercedes Sosa que llegaba suavemente desde el equipo de música. Tomás estaba en el jardín posterior, plantando un limonero que había comprado esa mañana. Sus manos, que durante años solo habían conocido la precisión de los instrumentos de dibujo, ahora estaban manchadas de tierra húmeda. Había descubierto que crear vida era mucho más satisfactorio que diseñar estructuras vacías. «¿Necesitas ayuda?». Valentina apareció detrás de él, llevando 2 tazas de mate con casca de naranja seca, esa costumbre mendocina que había vuelto a formar parte de sus tardes. «Ya casi termino», respondió, pero se incorporó para recibir el mate. Sus dedos se rozaron al tomar la taza, y después de todos estos meses, ese simple contacto seguía enviando pequeñas descargas eléctricas por todo su cuerpo. Se sentaron en el banco de madera que él había construido con sus propias manos, un proyecto que había tardado 3 domingos en completar, pero que representaba mucho más que un simple mueble. Era la prueba tangible de que había aprendido a crear belleza imperfecta, funcional, cálida. «¿Te arrepientes alguna vez?», preguntó Valentina, observando las ventanas iluminadas del casarón donde se escuchaban las voces de Benjamín y Catalina. «¿De qué?». «De perder el proyecto más importante de mi carrera para ganar la familia que no sabía que necesitaba». Tomás la miró con esos ojos verde claros que ahora tenían una calidez que no existía 6 meses atrás. Su rostro había perdido esa dureza calculada, reemplazada por líneas de expresión que hablaban de risas compartidas y noches de sueño reparador. «Nunca»,
dijo con una certeza que llegaba desde el centro de su pecho. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado 5 años en encontrarte. Benjamín apareció corriendo desde la casa, con las mejillas rojas de tanto reír y un papel en la mano. «Miren lo que dibujé», gritó, deteniéndose frente a ellos con esa energía infinita que solo tienen los niños felices. El dibujo mostraba el casarón con sus ventanas iluminadas, un jardín lleno de flores coloridas y 3 figuras en el centro, una mujer con cabello ondulado, un hombre alto y un niño pequeño entre ellos. Pero esta vez, las 3 figuras no solo se tomaban de las manos, estaban dentro de un corazón gigante dibujado con trazos firmes y decididos. «Es nuestra casa», explicó Benjamín con orgullo, «y este corazón es para que nadie se olvide nunca de que aquí vive una familia que se quiere mucho». Tomás sintió que se le humedecían los ojos. Durante años, había diseñado estructuras pensando en resistencia, funcionalidad, estética, pero nunca había considerado el elemento más importante de todos, el amor como cimiento fundamental. «Es perfecto», dijo, alzando a Benjamín en brazos. «Eres un arquitecto excepcional». «¿Sabes qué?», respondió el niño acomodándose en el regazo de su padre. «Creo que me gusta más construir familias que casas». Valentina se acercó más, apoyando la cabeza en el hombro de Tomás, y por primera vez en años sintió que todos los pedazos rotos de su corazón habían encontrado su lugar correcto. Catalina los observaba desde la ventana de la cocina, sonriendo mientras secaba los platos. Había tardado 6 meses en confiar completamente en Tomás, pero verlo ahora, jugando con Benjamín mientras Valentina se acurrucaba contra él, le confirmaba que algunas historias de amor están destinadas a encontrar su camino de regreso a casa, sin importar cuántos años se pierdan en el intento. Mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, la familia que había aprendido a construirse a sí misma permanecía abrazada en el jardín de su hogar, sabiendo que habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier proyecto arquitectónico. Habían encontrado el lugar donde sus corazones podían ser completamente libres. Y en ese momento perfecto, Tomás Ferreira finalmente entendió que la estructura más hermosa que había diseñado en su vida no estaba hecha de concreto y acero, sino de amor, perdón y segundas oportunidades. Fin. Si fueras Tomás y tuvieras que elegir entre la carrera de tus sueños o la familia que acabas de descubrir, ¿qué decisión tomarías? ¿Serías capaz de renunciar a todo lo que construiste profesionalmente por amor a un hijo que no sabías que existía? Y si fueras Valentina, ¿podrías perdonar a alguien que dudó entre tú y el éxito? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.